Es común escuchar que los jóvenes que ingresan al crimen organizado tienen como motivación principal salir de la pobreza o acceder a un mundo lleno de lujos y bienes materiales para poder ostentarlos. El primer punto se reproduce de manera frecuente en las historias de vida de los narcotraficantes conocidos. Pablo Escobar, por ejemplo, creció en el campo, fue hijo de una maestra rural y de un administrador de haciendas, y vivió en condiciones bastante precarias, tanto a nivel económico como educativo. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, también creció en un ambiente inhóspito en Sinaloa. Su papá era campesino y de joven le tocó vivir la Operación Cóndor, implementada por Estados Unidos para acabar con todos los cultivos de marihuana y amapola de México. Este hecho fue un detonante para que buscara cobijo en una cofradía mayor, el Cartel de Guadalajara. Y en Chile, Mario Silva, el Cabro Carrera, quien fue huérfano desde muy niño y criado por su abuela en el popular barrio de Matadero Franklin, tuvo que aprender a robar para comer. En todos estos casos se repite la misma historia. Son niños que, sin accesos básicos a la salud, al empleo y a la educación, no tuvieron más alternativas que dedicarse a actividades ilegales que le permitieran sobrevivir. Son estas las historias oficiales de quienes llegan a ser líderes en el narco, menores de estratos sociales muy bajos que no encuentran más salida a la pobreza que la inmersión en el crimen. Y de ello hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Y en el comienzo del segundo capítulo del libro Prácticas y ritos en la narcocultura, del libro el cual hablaremos hoy, de la investigadora y académica Ainhoa Vázquez Mejías, autora de Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, libro editado por Pai 2, y que muy amablemente aceptó la conversación del podcast. Ainhoa, muchísimas gracias por su tiempo para con el Traficantes de Cultura. Hola Humberto, muchas gracias a ti por la invitación. Curioso nombre. Esta es la segunda vez que como Traficantes de Cultura terminamos hablando de narco. Ah, Y termina siendo genial esa simbiosis entre cultura, narco y todo eso. Y aquí hablar de un libro absolutamente interesante y sobre todo que quizás es cierto, es ciertamente iluminador respecto de que, a diferencia de lo que puede ser tocar el tema desde la Crónica Roja, aquí habla de una visión más sociológica e incluso más humana respecto del por qué, no del atacarlo, sino del por qué ocurre esto, desde qué punto nace. Y aquí hablar de la idea, o quizás también hablar de la idea del libro y quizás antes el acercamiento con el mundo narco, porque he leído tu nombre en prensa y te ponen como experta en narco, y eso ya es un título bastante rimbombante. sí, es un título rimbombante, es verdad. Em, sí, a mí me interesaba mucho en este libro hacer este acercamiento más humano, más sociológico y no eso, de repente cuando uno piensa como experta en narcotráfico, la gente piensa experta en seguridad, ¿no? Parece que es un vínculo necesario que se hace. En realidad, yo me he dedicado más a trabajar desde un lado más sociológico, más periodístico, este tema, más incluso literario. Yo estudié literatura, así que originalmente tampoco estaba muy cercana a este mundo. Y bueno, la vida te va llevando por estos caminos. Y en realidad mi primer acercamiento fue hacia el mundo del narcotráfico más que con la parte académica o metodológica del asunto. Entonces, me pasaba mucho que, bueno, yo trabajaba feminicidio, por eso empecé como a acercarme a estos temas de narcotráfico y me di cuenta que conversando con algunos ex sicarios y sicarios, que había este lado que a pesar de que ya eran grandes y eran viejos, era un lado muy desde niño. Me pasaba que empatizaba con ellos como los veía de niño. Me empezaban a hablar mucho de su historia y empecé a descubrir que ellos cuando hablaban de este tema, no lo hablaban desde ellos em, como adultos, se trasladaban a ese lugar, a ese niño que fueron, y había una imagen que se repetía mucho y que me ha pasado mucho en varias conversaciones que he tenido con gente vinculada con el crimen en distintos países, en Colombia, en México, en Chile,
y hay una imagen que se va repitiendo, que es el de un niño abandonado en la plaza. Entonces que dicen, bueno, yo era un niño, y yo estaba en un columpio y yo veía como todos mis compañeros se iban a las casas a tomar once, o se iban a comer con la familia, y yo me quedaba ahí en la casa, en el parque solo, y se oscurecía y yo seguía solo y no quería volver a mi casa. Entonces, esa imagen, que es una imagen muy recurrente, me llevó también a pensar en este lado un poco más humano, más de la soledad de los niños, y a pensar en estas infancias, que son infancias tremendamente vulneradas y que son las que terminan siendo criminales en muchos casos. Entonces, creo que ese fue un poco el acercamiento que tuve hacia el narcotráfico, y por eso también es un libro claro, que se lee como un libro más empático, porque no estamos viendo solamente a estos niños o esta gente que uno piensa que se involucra solamente por temas económicos, porque quiere tener mucho dinero, sino más bien porque también hay una profunda soledad, hay una profunda vulnerabilidad en ellos que los lleva a tomar muy malas decisiones, a involucrarse en el mundo del crimen, y que en un mundo que también lo pasan súper mal, que mueren muy jóvenes en muchos casos. Entonces, creo que por ahí fue un poco este acercamiento que tuve yo con el mundo del narcotráfico. También, y también uno tiene que ver, quizás también como con esta vorágine que de alguna forma se ha vuelto profesionalizado el negocio del narco, tomando el ejemplo mismo del Tren de Aragua desde América completa, y con esta crisis de seguridad que está viviendo no solo Chile, sino varios países. Bueno, México ha vivido desde que tengo memoria una crisis de seguridad respecto a los carteles, pero también, claro, y haciendo memoria también, creo que lo dijo Claudio Rego en su calidad de gobernador de Santiago, como hablar de la guerra contra el narco. Y yo creo que aquí la pregunta tiene que ser otra, es como más atacar, nunca nos hemos preguntado el por qué. Ujú, sí. Sí, Nunca no nos nos, pregunta. pero perdón, no hemos preguntado el por qué es esto, o por qué termina como creciendo, porque, en el fondo, o cómo hemos dejado que esto crezca, como ponernos una soga al cuello y estar como los caballos mirando hacia adelante. Claro, lo que pasa es que tomamos ejemplos que han sido fructuosos. Por ejemplo, pensamos en una guerra contra el narco, siguiendo el ejemplo de México, cuando es una guerra que todo el mundo ya a nivel internacional, los expertos a nivel internacional han declarado que es una guerra que nació muerta, que nació perdida, y que ha tenido como muchos daños colaterales a niños, niñas, mujeres, gente población civil que no tenía nada que ver con esta guerra, y a quienes menos han atrapado ha sido a los narcotraficantes, a los sicarios y a la gente que está involucrada con el crimen organizado. Entonces es una guerra que está perdida de antemano. Pero pareciera que eso, que solamente estamos pensando en formas de reaccionar a algo que está ocurriendo, sin darnos cuenta de la implicancia que tiene esta idea de la multiplicación. Por ejemplo, en México, que ya se nos fue de las manos por completo el tema, en México uno piensa en una guerra contra el narco y que, bueno, tal vez atrapan a un Chapo Guzmán, atrapan algún líder de algún cártel, pero da lo mismo, porque esto sigue funcionando igual. O sea, salen 5 cabecillas más, salen 10 cabecillas más, un cártel termina y se reorganiza, se reordena y surgen otros cárteles más. Entonces, al final es una cuestión que no termina, que no tiene fin, o que al menos el fin no tiene que ver con atacarlo directamente, con atacarlo a través de esta lógica de la guerra, sino más bien con la prevención también. Por eso es súper importante entender que esto es un fenómeno muy complejo, no simplista, que no lo podemos ver solamente a través de la guerra contra el narco, que no lo podemos abarcar solamente pensando en estas lógicas punitivistas o en estas lógicas económicas, porque hay otros factores que están detrás, como por ejemplo la vulnerabilidad de los niños y niñas que se involucran en el narcotráfico, la vulnerabilidad de las mujeres que se involucran en el narcotráfico. Y estas cosas de prevención son las que menos se tocan, son las que menos se trabajan. En vez de estar pensando en cómo atacarlo, que es muy difícil porque se nos va de las manos, estamos pensando, no estamos tomando en cuenta estas otras formas que podrían ser de prevención. Hablando alguna vez, no recuerdo con quién, con una escritora, hablando de lo mismo, respecto de cómo termina de cómo los jóvenes, así como en poblaciones vulnerables, terminan como, aquí hay dos alternativas para salir adelante, o eres futbolista y muy bueno, o terminas siendo soldado del narco.
pero también con unas motivaciones respecto de sacar a tu familia adelante. Y una mirada que yo no tenía puesta y que muy clara la tienes en tu libro, es hablar de las masculinidades. En el fondo también hablar de un poco de poder, de tener autoridad, de quién, disculpando el francés, de quién la tiene más grande, la puede poner arriba de la mesa, tener esa reafirmación de la hombría. Claro, cuando pensamos en son las formas de coaptar a alguien para ingresar en el narcotráfico, generalmente se coapta a niños muy pequeños. Y estos niños muy pequeños que están en plena formación de su identidad, o jóvenes que están en su formación de identidad, que lo que quieren es demostrar también esta cosa masculina que tienen. Entonces, estos grupos, cuando los coaptan, que generalmente son otros hombres de su edad, los que los van a coaptar, o un poco más grande cuando son niños, lo que ellos pretenden es mostrarles que tienen una familia. Entonces otra vez vuelve el tema de la soledad, de la precariedad, de la vulnerabilidad, y les muestran que tienen una familia, que acá se van a sentir queridos, se van a sentir protegidos, y que además van a ser superhombres, muy masculinos, que la masculinidad va a ser exaltada. Entonces, sí tiene que ver con esta idea de que, bueno, o esta promesa de tú vas a hacerte hombre y vas a ser hombre en este grupo. Y eso implica que tú tienes que cumplir un rito iniciático, por ejemplo, que está involucrada esta masculinidad, porque en muchos casos es violar a alguien, aguantar una golpiza, o asesinar a alguien, o sea, esta demostración de hombría, de esta masculinidad muy mal entendida. También que para pertenecer y para seguir en este grupo tienes que demostrar también esta hombría a través de estos actos violentos, constantes, pero lo que ellos buscan son niños que están justamente en el proceso de formación. Creo que uno de los ejemplos más claros que se ve es con lo que pasó hace muy poquito que descubrieron este rancho en Jalisco, que es un campo de exterminio, un campo de adiestramiento, porque los niños y los jóvenes, ya en el contexto mexicano, no todos se quieren volver, o sea, bueno, ahora ya a esta altura muy pocos se quieren volver narcos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando hay déficit de personal dentro de un cártel? Los están secuestrando. Entonces los secuestran, los llevan a este campo de adiestramiento y los hacen cumplir ciertos ritos y ciertas pruebas para seguir demostrando la hombría que ellos tienen y que son lo suficientemente valientes y hombres para enfrentarse a este contexto tan violento y sanguinario que es el narcotráfico. Entonces los hacen pelear entre ellos, los hacen matarse entre ellos y los más fuertes sobreviven. Entonces, en este momento, o sea, no se sabe exactamente cuántos muertos hay en este campo de adiestramiento y exterminio que se encontró en Jalisco, pero probablemente sea más de 300 personas. Se han encontrado hasta el momento más de 200, 300 restos. Entonces, ahí ya uno ve la magnitud de este problema y de cómo se toman principalmente a los hombres, a los niños que están en este proceso de maduración identitaria, y se les da esta promesa de tú vas a ser un macho, vas a ser un macho proveedor, vas a poder tener familia, vas a poder tener muchas familias si tú quieres, porque vas a poder mantener a toda esta familia, vas a estar constantemente demostrando tu hombría y además vas a tener una pandilla homosocial que te protege y te va a cuidar durante todo el tiempo que tú permanezcas con nosotros. Entonces, creo que todas estas cosas van sumando y son cosas que son muy poco trabajadas, que se ven poco, porque seguimos con la lógica de la gente se quiere involucrar en el narco por dinero y no son solamente, no es el dinero solamente lo que mueve a alguien a involucrarse en el narcotráfico, sobre todo cuando son niños. Y lo otro que creo que es interesante que tú dices eso, que los niños pareciera que tienen estas dos opciones, ¿no? Volverse futbolistas o volverse narcotraficantes o soldados del narco. Efectivamente pareciera que no tenemos más opciones, ¿no? Que vivimos también en una sociedad tremendamente desigual que no da garantía o no otorga esa seguridad a nivel económico, pero también social, de decir, bueno, sí tienes otras alternativas, hay muchas otras alternativas, pero pareciera que no, pues los niños no están viendo esto, están viendo solamente la parte económica o de grupo, ¿no? Son muchas cosas las que están operando ahí. Es como lo leído al principio, es como la historia de esta operación, de esta operación Cóndor, respecto de que eliminaste un montón de gente que cultivaba y de pronto los sacaste de su lugar y se armaron carteles. O sea, lo hiciste, no es como se hicieron delincuentes o el Estado los hizo delincuentes,
está esa encrucijada como que se hacen o los creas. Pues las dos, yo creo que hay un Ujú. poquito ahí de ambas. O sea, por una parte, yo creo que nadie nace siendo delincuente, no hay ningún niño que nazca siendo narcotraficante o que nazca con el gen de volverse narcotraficante, pero sí creo que la sociedad los va orillando a ciertas cosas, ¿no? Eh, Primero con el tema de la estigmatización, la segregación, la marginalización que viven los narcotraficantes tanto en cualquier parte de Latinoamérica, podemos decir, son gente que ha nacido en la periferia, en lugares donde no llega mucho la educación, que no hay grandes oportunidades a nivel económico ni laboral, y que crecen con escasez de alimentos y además con esta segregación que es una segregación territorial también. ¿No? Tanto eso pasa en todas partes, en Chile, en Colombia, en Argentina, en México, en todas partes pasa exactamente esta misma situación. Y eso además son lugares que son fácilmente cooptados por el narcotráfico, por los cárteles o los clanes o los grupos criminales. Y eso es lo que lleva a los niños a convertirse más que a convertirse en sentir que es la salida que ellos tienen, ¿no? Porque además eso, es la salida que no solamente tienen a nivel económico, laboral, sino que a nivel emocional, social, psicológico, de este lugar que los protege y los cuida. O sea, que es una idea, por supuesto, porque no es que estemos hablando que en realidad el grupo criminal lo va a cuidar en serio. O sea, al revés, estos niños mueren muy jóvenes. La mayoría de los niños que se involucran en el narcotráfico desde jóvenes no superan los 15 años, pero, pero piensan o sienten que tienen un apoyo. Y ese apoyo es falso, por supuesto, pero para niños que vienen de esta vulnerabilidad, con deserción escolar o con lugares donde no llega a la escuela tal como debería llegar, empieza a pasar este tipo de fenómenos en que los niños sienten que la única opción que tienen es involucrarse con bandas criminales. Es como el único respaldo, que si no te respalda quien debiera, va a llegar el primero en mostrarte como un dulcecito y decir, sí, voy, como quien acaricia un perro callejero en el fondo. Sí, es muy triste, pero es una Ujú, imagen muy certera, claro. Es ujú. muy triste lo que pasa, pero claro, son niños muy vulnerables. Y en ese punto también, ¿cómo juega, en el estudio que hiciste para narcocultura, cómo juegan mirar los narcotraficantes desde la historia? Un ejemplo, la imagen de un Pablo Escobar, como la imagen de un cabro Carrera, que era, claro, que era un delincuente, por ejemplo, en el mismo cabro Carrera, que era delincuente, que termina metiéndose en el narcotráfico y termina siendo como ese papá protector, teniendo todos los bemoles, siendo un gran jefe narco, pero termina siendo un gran papá protector respecto de, aquí no va a pasar nada, yo te voy a proteger, pero si tú me proteges a mí. Claro. Ha cambiado un poco ese estilo. Antes teníamos una masculinidad muy paternalista dentro del narcotráfico, y eso eran los jefes que nosotros conocíamos, ¿no? O sea, estamos hablando de un Cabro Carrera, un Amado Carrillo Fuente, un Chapo Escobar, o sea, perdón, un Pablo Escobar, un Chapo Guzmán. Eran personajes que eran muy paternalistas, era una masculinidad paternalista, de protección a la comunidad. Porque también como ellos habían sido niños abandonados o niños precarizados, cuando ellos llegaban a tener más poder, también se preocupaban de las infancias, se preocupaban de la gente, y funcionaban como el padrino, ¿no? Como una mafia italiana también. Entonces, como ciertos también reyes, si lo pensamos como en corte, la misma población iba y le pedía favores. Entonces, porque sabían que si ellos le pedían, le decían, señor, sabe que mi hija está enferma, necesita un tratamiento, el narco le iba a ayudar, le iba a decir, claro, no se preocupe, aquí tiene la plata, para que su hija sea atendida en el mejor lugar, porque había una cierta protección también hacia la gente, porque como tú dices, la gente también los protegía a ellos, había un pacto, ¿cierto? Había un cierto pacto de confianza, de lealtades, entonces cuando llegaba la policía, hacía redadas, también la gente los cuidaba, los protegía y no los denunciaba. Había una cierta convivencia, una coexistencia, y además de alguna manera los narcos en este rollo paternalista que tenían reemplazaban de una u otra manera al Estado. Hoy en día no es así. Las masculinidades actuales del narcotráfico son masculinidades sumamente violentas que no establecen ningún tipo de pacto con la comunidad, que lejos de tener este cuidado hacia la gente, lo que hacen es amedrentarlos, porque están constantemente amedrentando a los enemigos también, que no confían en nadie y que por lo tanto son mucho más violentos y mucho más sanguinarios y mucho más de hacer show.
de hacer show para la población, porque lo que ellos están buscando es que la gente les tenga miedo. Entonces se genera este rechazo también de parte de la sociedad ya no quiere a los narcotraficantes, no hay un cuidado de la misma gente de la población que los proteja en ningún caso, porque tal vez si hay algún tipo de pacto, o sea, pasa por el miedo, no por el cuidado como pasaba antes, no por las lealtades y la confianza que existía anteriormente. Pero ahora es otro fenómeno, un fenómeno completamente distinto. Y creo que de todas maneras, por ejemplo, dentro de los expertos dentro del narcotráfico, los expertos en seguridad hablan mucho de esta palabra de la gobernanza criminal, que dicen que los narcotraficantes lo que hacen es generar una cierta gobernanza criminal porque reemplazan al Estado al darle a la gente cierta protección o darle a la gente lo que el Estado no puede darles. En este caso, en Chile, nosotros no tenemos una gobernanza criminal porque los narcotraficantes no están reemplazando al Estado, no están dándole a la gente lo que el Estado podría darle y al contrario, la gente tiene una aversión a los narcos, un odio hacia los narcotraficantes, porque hay gente que está ensuciando la población, que está rompiendo los pactos y los lazos sociales y que se muestran como gente tremendamente violenta y la gente les tiene miedo, no les tiene respeto ni cariño, como sí pasaba anteriormente con estos otros líderes del narco que eran más paternalistas. Y también juega con, lo noté como con 3 puntos aquí en un pequeño libreto que me dice, como crímenes de alto impacto, ostentación de lujos y ritos mortuorios rimbombantes, que tiene como esta nueva camada del poderío narco. Sobre todo la ostentación del lujo en también publicarlo en redes sociales, quizás mirándolo con los narcos de antes, no tenían ese recato, poniéndolo en el contexto de donde juegan. Hoy puede ser un video en TikTok o en Instagram y tener una gran cantidad de likes o comentarios o compartidos, como diciendo, esta gente sí, volviendo al tema de reafirmar esa masculinidad. Claro, claro, tiene que ver con esta masculinidad de la ostentación, de decir, o sea, yo soy el macho proveedor, puedo tener a todas las mujeres que quiera, puedo hacerte como tú quieras, o sea, incluso si tú eres mi pareja, yo te puedo mandar a hacer como tú quieras o como yo quiera, puedo hacerte totalmente tu cuerpo, cirugiarte entera, porque son machos proveedores, entonces va mostrando esto. Pero también tiene que ver con estos ritos mortuorios, por ejemplo, una de los ritos mortuorios más interesantes a nivel chileno es el narcomausoleo, que es algo que no se ve en ninguna otra parte de Latinoamérica ni del mundo, pero que igual replica de alguna manera lo que pasa en México con respecto a los panteones de Humaya, que hay un narcomausoleo en México que se le llama los Jardines de Humaya, un cementerio, que son mansiones. Entonces los narcos de Sinaloa, todos tienen sus tumbas ahí, es un cementerio que está hecho por narcos para narcos. No puede entrar cualquier persona, no cualquier persona puede hacer turismo en ese lugar para nada, porque son lugares muy cerrados y muy custodiados por guardianes del narco, pero son lugares como que son unos grandes mansiones que tienen distintas habitaciones, aire acondicionado, un lugar para hacer asados, tiene televisión, más de 3 piezas, etcétera, ¿no? El Rosa Agustín es el Eso, narco. ¿cómo? El Rosa Agustín es el narco. Claro, absolutamente, ¿no? Sí, es una cosa impresionante lo que pasa con los jardines de Humaya. Es un lugar que también ha transformado la arquitectura de los cementerios. O sea, porque es poner distintas mansiones en un espacio cerrado, pero poner mansiones realmente. Entonces, es una cosa muy impresionante. Y eso es un poco lo que ha pasado en Chile con los narcomausoleos, que es una mezcla entre la Ninita y el narcomausoleo mexicano de los jardines de Humaya. Entonces, voy a poner una especie de mansión, voy a inventar una cierta mansión, pero no la voy a poner en este espacio privado, la voy a poner en un espacio público, ¿no? Porque es como con esta mezcla con la Ninita chilena. Entonces, estas cosas, estos ritos son ritos que también están demostrando esta masculinidad porque es como, bueno, acá este es mi territorio. Yo voy a poner este mausoleo gigante acá, en este territorio, en la plaza pública, para que todo el mundo vea que yo tengo el poder de este espacio y que este territorio es mío, ¿no? Entonces, son muestras de poder simbólico que tienen que ver con esta masculinidad hegemónica que ellos quieren demostrar,
Y que pasa también, como tú dices, por los lujos, pasa por la forma en que establecen sus ritos, todo con mucho bombo, con mucho show, mucho espectáculo, y los fuegos artificiales, que también los fuegos artificiales plenamente chilenos, no, los narcos de otras partes no andan tirando fuegos artificiales como acá, o las balas al aire, entonces, que eso sí pasa en otras partes del mundo. Pero siempre es demostrar que tienen el poder, demostrar que son súper machos, demostrar que la población les tiene que tener miedo. Es todo un show y un espectáculo para nosotros como población. Y en ese punto, en el libro también hablas de la masculinidad en precario y en propiedad. ¿Cómo, qué vendrían siendo esas claves? Este es un concepto que es un concepto de un académico español que se llama Vincent Marqués, también lo ha trabajado Rita Segato en Latinoamérica, y la idea es que anteriormente existían dos tipos de masculinidades. Una masculinidad de un varón en precario, que es el hombre que se siente totalmente hombre, que no tiene que demostrarle nada a nadie, y que serían los narcos antiguos. Son Mm. tan hombres que no necesitan mostrar constantemente el poder que tienen porque la gente sabe que ellos tienen el poder. Tanto las mujeres como los niños, las niñas y también los hombres subalternos. Saben que ellos tienen el poder. Entonces no tienen que estarle demostrando absolutamente nada a nadie porque se saben hombres, se saben importantes, saben que tienen poder. ¿Ya? Eso sería como un macho en propiedad. Al contrario de un macho en precario, que los machos en precario, dice Vincent Marqués, son justamente los hombres que son más peligrosos que los varones en propiedad. Porque un varón en precario es alguien que tiene que estar constantemente demostrando que es macho o que siente que tiene que estar demostrando porque no se lo cree él mismo. Él mismo duda de lo macho que es en cuanto a masculinidad tradicional. Como no eres lo suficientemente eh, macho para ganarte el título de macho. Entonces, eres alguien que no tiene necesariamente tanto poder, que no, tal vez no tiene tanto nivel poder económico ni simbólico, como para plantarse en la vida diciendo como yo soy un hombre y nadie me lo puede cuestionar. Entonces son hombres que constantemente tienen que estar demostrando lo suficientemente machos que son. Y esa demostración lo hacen a través, o sea, lo hacen para otros hombres, pero también lo hacen para la población en general. Necesitan demostrar, necesitan saberse lo suficientemente macho. Entonces aquí tenemos estas dos masculinidades completamente distintas, que son las masculinidades en propiedad de los narcotraficantes antiguos, que eran paternalistas y que sabían que eran suficientemente machos y su forma de demostrarlo era a través de la protección, en cierta forma, y lealtad hacia el pueblo, o comprar la lealtad con esta protección. Mientras los varones en precario necesitan estar demostrándolo constantemente y para hacerlo lo hacen a través de la violencia, lo hacen a través de amedrentar a los otros grupos, amedrentar a la población común y corriente. Entonces aquí vemos dos masculinidades que se contraponen en el mismo mundo del narco y que ha cambiado. Esto en México le llaman de una manera distinta, le llaman los viejones a estas masculinidades en propiedad, y yo le llamaba los viejones, y a los narcos más jóvenes les llaman los mangueras, en alusión al falo, por supuesto, ¿no? Ujú. Entonces, demostrar que tienen el falo más grande, esa es la idea también que hay en esta idea del manguera. Entonces, tenemos esto es algo que ya se ha trabajado, que se ha conversado y que es muy evidente que ha pasado en este cambio en las masculinidades del narcotráfico. Y en ese punto también quizás en la búsqueda de poniendo como en la balanza a los viejones y a los mangueras. Ujú. Hay un tema de que yo creo que aquí voy a teorizar, puedes corregirme o no, un punto que es la acumulación. Por lo menos por lo menos los viejones era la acumulación y buscar algo más, era el paternalismo y todo eso. En los mangueras simplemente la acumulación, y la acumulación a toda costa. Claro. Por supuesto, y tiene que ver mucho también con los cambios en con los sistemas económicos, porque también antes teníamos un estado, o sea, teníamos, bueno, más bien, ahora tenemos una exacerbación del neoliberalismo y del capitalismo. Entonces, lo que ellos quieren y buscan, estos narcos manguera, o varones en precario, lo que están buscando es
un estatus social, un estatus económico que finalmente es identitario. Ellos buscan construir su identidad a través de la acumulación, como dices tú. Es, bueno, yo voy a formar parte del capitalismo, voy a formar parte de este sistema neoliberal, pero teniendo mucho dinero, mucho poder, porque sienten que esta acumulación de económica y acumulación de dinero es lo que les va a dar el poder y lo que va a hacer que los demás los respeten, ¿no? En cambio, un viejón ya sabía que era respetado porque era respetado, entonces lo que necesitaba era buscar otro tipo de alianzas con el pueblo que se daban a través de la complicidad, a través de comprar las lealtades, otras cosas, otras lógicas. Pero ahora, en este sistema capitalista en el que estamos, que es a nivel internacional, a nivel global, lo que vemos es la acumulación. Quien tiene más mujeres, el más macho es el que tiene el que tiene más mujeres, más autos, más casa, más joya, ¿no? El que le puede dar más a su familia, el que puede dar más. Eh, o el que puede comprar más cosas para sí, porque también hay una lógica bien individualista en este mundo narcocapitalista, ¿no? De la acumulación, como dices tú. Conversamos con Ainhoa Vázquez Mejías, autora de Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, libro editado por Paidós. Eh, Quiero hablar de, quizás como están, y aquí también lo tengo notado como narcotráfico igual machismo, donde predomina el hombre. En los grupos de líderes, quizás poniendo quizás como cierto ejemplo más aislados, quizás el que se me viene el nombre es Griselda Blanco, pero todos aquí son líderes, son todos hombres, son todos tanto como los machos en precario o los en propiedad, pero todos son hombres al final. Sí, casi todo el mundo del narcotráfico es un mundo muy machista, muy masculino. Generalmente se le da muy poca agencia a las mujeres y si lo vemos también en contexto latinoamericano, las mujeres siempre son la parte más débil de esta cadena. Son las mujeres las que están encarceladas, son las mujeres las que son asesinadas, son las más victimizadas dentro de este mundo, de este narcomundo, porque además muchas de estas mujeres no se involucran en el narcomundo porque ellas quieran, por voluntad propia, sino porque por necesidad, porque tienen que mantener a sus hijos, en algunos casos también se involucran por amor o porque sus familias las involucran de una u otra manera, pero pareciera que hay muy poca decisión personal. Eso es la generalidad, pero en realidad también hay muchas mujeres que se involucran en el mundo del narco por su propia voluntad. Y, y también hay mujeres que han sobresalido dentro de este mundo súper machista. Griselda Blanco, por supuesto, es una de ellas, de las que nosotros más conocemos, por ejemplo, por la serie de Netflix. Tiene una narcoserie también que se llama La Viuda Negra. Entonces, a ella la conocemos un poco, pero también tenemos muchas mujeres que han sido líderes. Una de las que menos conocemos es Amanda Wassaf, que fue la primera líder mujer de un cártel, del primer cártel latinoamericano, además que fue chileno, que a finales de los 50 hasta el 66, en que Amanda Wassaf fue detenida y apresada. Ella fue una líder súper importante dentro del narco. O sea, imagínate que estamos hablando del primer cártel latinoamericano y que fue liderado por una mujer acá en Chile. Y ella, eso sí, al contrario de Griselda Blanco, que por ejemplo Griselda Blanco sabemos que era una mujer muy sanguinaria, que no tenía que de alguna manera también se masculinizaba para ingresar en este mundo, para pertenecer en este mundo y para ser respetada en este mundo. Al contrario, Amanda Wassaf utilizó el estereotipo femenino a su favor. Ella se mostraba como una persona muy decente, una señora siempre muy bien arreglada, una señora intachable moralmente, pero en realidad era una señora que tenía prostíbulos, que manejaba este cártel de una manera muy inteligente, además porque vio la forma de estructurar este negocio de tal manera que un hijo lo tenía haciendo negocios para que la droga pudiera entrar en aduana, otro lo tenía en Bolivia y en Colombia para extraer la materia prima. A otros los tenía en laboratorios para elaborar la droga o para refinar la cocaína. Otros los tenía estableciendo los vínculos con la policía. Entonces, era una mujer que usó muy bien el estereotipo de género a su favor en el sentido de pasar lo más desapercibida posible, de no demostrar jamás ningún tipo de violencia, ningún tipo de show o espectáculo como pasa en este caso con esta masculinidad más nueva.
Y al contrario, eso le permitió operar bajo las sombras durante mucho tiempo y ser la responsable de la entrada de la cocaína a Estados Unidos. Más del 50% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos en esa época era del clan Wasaf. Entonces estamos hablando, imagínate, de la cantidad de droga que ella lograba meter bajo esta imagen de mujer sumamente elegante. Y también usó a las mujeres para este mismo beneficio. Ella fue la primera, antes que Griselda Blanco, ella fue la que inventó el sistema de las burreras. Ella tenía un grupo de mujeres que eran profesoras de inglés que metían la droga en los tacones o en las maletas con doble fondo y las llevaba a Estados Unidos con estas cantidades de droga. Mucho, estamos hablando mucho antes que Pablo Escobar, estamos hablando antes que Griselda Blanco. O sea, ese era el nivel de inteligencia que tenía y sabía que podía usar a las mujeres porque a las mujeres las revisaba mucho menos que a los hombres. Entonces, Mm. por eso utilizaba mujeres para que trasladaran la droga. Entonces también ahí tenemos estas mujeres que, lejos de masculinizarse, lo que han hecho es aprovechar los estereotipos femeninos para traficar. Esta es la protagonista que faltaba para la próxima serie narco de Netflix. Sí, falta Y, ha- todavía sus narcoseries. y hablemos precisamente, porque también toca en el libro, que es las claves de las narconarrativas, que tú las separas de la narcocultura, pero también en esta vorágine de crisis de seguridad, como que todo está metido en el mismo saco, donde todo que es las narconarrativas de aspecto, las series de Netflix, como las teleseries de Televisa, Telemundo, la misma música urbana también entra en el mismo saco, donde todo cualquiera puede decir, esto puede como el meme de los Simpsons, como alguien quiere pensar en los niños, ahí, entra también ahí. Ahí mismo, exactamente. Sí, lo que pasa es que tenemos muy poca noción conceptual. No sabemos diferenciar, no sabemos qué es lo que queremos atacar, porque tampoco hay ningún contacto entre el mundo académico y el mundo político, quienes están legislando. Entonces tenemos a diputados diciendo, no, hay que sacar proyectos de ley para acabar con la narcocultura. No tienen ni idea de lo que están hablando, porque no podemos, o sea, ¿cómo acabamos con la narcocultura? ¿A qué nos referimos con la narcocultura? Primero tendríamos que preguntarle, ¿qué están hablando? ¿Qué se imaginan cuando hablan de la narcocultura? Porque ¿cómo vamos a acabar con la narcocultura si la narcocultura está totalmente vinculada con el narcotráfico? La narcocultura es lo que hacen los narcotraficantes desde ellos y para ellos. Y por lo tanto, son muy diferentes en cada lugar del mundo y en cada clan, en cada cártel es totalmente distinto. No podemos hablar de una narcocultura, tenemos que hablar de las narcoculturas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la narcocultura que implica, como es hecho para ellos y por ellos, y es parte de su ecosistema, su modo de vida, su modo de relacionarse entre ellos, tiene que ver con el lenguaje que utilizan, tiene que ver con los ritos iniciáticos que les piden a los nuevos integrantes y que va, por ejemplo, en México desde el canibalismo hasta en Venezuela robarle a alguien o ir a amedrentar al enemigo, pegarle a alguien o recibir algún tipo de paliza o agresión para demostrar lo macho que eres. Entonces, los ritos iniciáticos son totalmente distintos de un grupo a otro. Tiene que ver con cómo te mantienes también, cuáles son los ritos que necesitas cumplir para mantenerte activo en este mundo criminal. Tiene que ver con quién le rezan los narcos, ¿no? Entonces tiene que ver con la forma en que demuestras, ostentas esto que vas ganando, que también es distinto. Entonces no podemos hablar solo de una narcocultura. Entonces cuando los diputados dicen vamos a censurar la narcocultura, ¿cómo puedes censurar la narcocultura? ¿Qué narcocultura te estás refiriendo? Ellos no se están refiriendo a la narcocultura. Ellos lo que quieren censurar son las narcoficciones porque están hablando de las series de televisión, están hablando de la música, están hablando de la literatura, y también se nota que ni siquiera han leído, no han visto, no han escuchado lo que está pasando. Las narcoficciones actualmente, sobre todo en Chile y las que se están produciendo en Latinoamérica, son tremendamente críticas de lo que está ocurriendo. Las narcoseries son sumamente moralistas. Lo que está mostrando es que las mujeres, o sea, bueno, tanto mujeres como hombres, no deberían meterse en el crimen organizado, que no vas a poder disfrutar tu dinero porque siempre te van a estar persiguiendo, que vas a terminar siendo asesinado. Eso te está mostrando. Y hay una crítica muy fuerte también a las medidas irracionales que muchas veces toman los gobiernos para tratar de evitar el narco, que no son medidas realmente pensadas, sino que responden a una idea populista, a una idea apelan al miedo de la gente, en vez de pensar realmente acciones concretas que sí puedan ayudar tanto con la prevención como con el ataque hacia los narcotraficantes, por un ataque real.
Entonces, la narcoserie lo que están hablando es de los problemas nacionales. A mí, por ejemplo, no sé si tú viste Prófugo, Ujú. que es una gran narcoserie chilena y que toma la misma estructura, ¿no? Pero te das cuenta que al final no está, esta narcoserie no está hablando de la droga, no está hablando del narco, a pesar de que hay cárteles y tenemos esta lucha en la serie de un cártel chileno con un cártel colombiano y un cártel peruano y un cártel boliviano. En realidad lo que está hablando es de los problemas de Chile de ese momento. Está hablando del problema del pueblo mapuche, está hablando del neoliberalismo, está hablando de cómo los jóvenes están pidiendo educación gratuita, de cómo heredamos de la dictadura este modelo totalmente capitalista en que no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la educación en estos bienes públicos. Entonces, de eso te está hablando la narcoserie Prófugo. Toma el tema narco como un telón de fondo para hablar de los problemas nacionales. Eso es lo que pasa con las narcoficciones. Por ejemplo, hoy en día eh, si pensamos bueno, la literatura, por ejemplo, Boris Kercha también está haciendo exactamente lo mismo. Él tiene toda una trilogía narco de Santiago Quiñones Tira. Toda esa trilogía también está hablando de los problemas del neoliberalismo. Habla, por ejemplo, crítica a las FP, pero todo con este telón de fondo narco, esta idea de narco, pero en realidad está hablando de estos otros problemas. Y, por ejemplo, hoy en día la música urbana es súper interesante lo que está pasando porque también nos quedamos con esta idea que nos dan los medios de que la música urbana lo que está haciendo es mostrarte al narco y que hay una apología al narcotráfico y que los niños se van a querer volver narcos, como dices tú, ¿quién quiere pensar los niños? ¿No? Están pensando que los niños escuchan este tipo de música y se van a querer volver narcos, cuando en realidad la música urbana actual es partiendo sumamente amplia, hay muchos tipos de géneros que están ahí y en realidad yo estoy dedicada a eso, en este momento estoy estudiando mucho la música urbana y este vínculo que supuestamente tendría con el narcotráfico y en realidad lo que muestra son los problemas de los jóvenes en este momento. Y es súper bonito lo que está haciendo la música urbana porque está planteando temas importantes para la juventud como las relaciones de pareja, el autocuidado, la importancia de ir a terapia. Eh, Hay, por ejemplo, no sé, una cosa que a mí me llama mucho la atención, que antes teníamos estas masculinidades súper picadas, ¿no? Cuando la mujer te dejaba, era como, ojalá que te vaya pésimo. En estas canciones de la música urbana actual es todo lo contrario, es como, bueno, terminamos, pero yo te deseo lo mejor, quiero que te vaya bien, que seas feliz, ojalá logres tener lo que yo no te di y que Dios te cuide. O sea, ese es el tipo de letras que tenemos en la música urbana actualmente o la reivindicación del flight no como alguien flojo, un delincuente, sino como alguien que tiene muchos valores, que es alguien leal con su gente, que quiere un ascenso que no es vertical, sino horizontal. Yo quiero tener dinero, pero no para mí, quiero tener dinero para que toda la gente que está a mi alrededor también tenga las mismas posibilidades económicas que voy a tener yo, para darle a la gente, no para tenerlo yo, no esta lógica de acumulación capitalista, sino todo lo contrario, de quiero tener dinero para los demás, para que todos los demás lo compartamos. La música urbana actual está entregando un montón de mensajes positivos que parece que no los ven. Pero, Por ejemplo, pero también, perdón, pero también creo que leí en una entrevista a Pablo Chile que de alguna u otra forma se hacía cargo de que antes sí tocaban esos temas. Hoy ya no, claro. precisamente como mirando la juventud que está hoy consumiendo la música urbana. Y también, y respecto de lo mismo, de ciertos políticos chilenos que querían prohibir la música, Marceneque también decía lo mismo, como ya prohíbe la música urbana. ¿Qué va a pasar? Nada, no va a pasar absolutamente nada. El narco va a seguir ahí. Claro. Y además lo que estaban haciendo ellos con estas canciones que estaban más vinculadas con el narco era también contar el contexto en el que ellos crecieron y nacieron, en que realmente, efectivamente, nacieron en un contexto de mucha precariedad, en que han visto armas todos los días. Hay una frase súper bonita que dice, mis niños no juegan con tazos, juegan a pegar balazos. Entonces, esa es la realidad que se vive en este tipo de lugares. Entonces, no, lo que está haciendo la música urbana también es mostrar esto, pero también hay un vuelco en esta música en la que ellos dicen, bueno, pero yo en realidad ahora somos como Pablo Escobar, pero no porque vendamos droga, sino porque estamos traficando rimas, estamos traficando música. Entonces también hay mucha asociación con el tema del narco, pero desde el lado
metafórico. Están haciendo una metáfora. Nosotros estamos consiguiendo dinero, pero porque estamos traficando rimas, estamos haciendo música. Y tenemos más éxito del que nunca nos imaginamos y pegamos más que, y somos más adictivos que cualquier droga por la música. Entonces, también ahí hay un vuelco muy grande hacia esta idea de que la música te puede sacar del narco también, ¿no? Y eso a mí me parece que es algo súper bonito que está haciendo la música urbana chilena principalmente. ¿Qué opinión te merece la bandera roja que había levantado Alberto Mayún respecto de la visita de Peso Pluma a Viña del Mar? Tomando en cuenta también la cultura del narco, la reivindicación del narco y toda la historia que trae consigo Peso Pluma. Claro. Yo creo que Peso Pluma no iba a cantar las canciones narco. Peso Pluma no es conocido acá, yo lo he hablado harto, yo hago clase, lo he hablado harto con estudiantes como que conocen de Peso Pluma, qué es lo que les gusta de Peso Pluma, y me dicen que de Peso Pluma, qué es lo que conocen, lo más popular, lo que llegó a los primeros rankings de Spotify, que son las canciones que no son narcos, son las canciones románticas. Entonces, me parece muy bueno que Mayol haya puesto en el centro de la polémica porque nos hizo hablar de este tema, Ujú. pero me parece que la solución claramente no era tampoco bajar a Peso Pluma, no es censurar este tipo de música. Creo que hay otras soluciones. Por ejemplo, en el que yo estoy trabajando, ahora estoy trabajando en un colegio en Puente Alto, y estamos trabajando con la música urbana desde el lado de la crítica. Entonces lo que hacemos es poner música urbana, les explicamos, o sea, comentamos qué es lo que está pasando con esta música a nivel de temas. Bueno, hablemos de narcocultura a raíz de la música urbana, hablamos de el amor de pareja, hablamos del autocuidado, de la terapia, de todas estas cosas, de la importancia del territorio, todas estas cosas, y usamos a nuestro favor estos productos. Esto es algo que ya se daba mucho en México, en que muchos profesores empezaron a trabajar con las narcoficciones en los colegios para conversar y generar una reflexión crítica con estudiantes respecto a lo que estaba pasando y lo que estaban viendo. Entonces les ponían un pedacito de narcoserie o les hacían leer un cuento de narco, una novela de narco, o les ponían narco corrido y generaba una reflexión crítica. Entonces eso lo estamos haciendo ahora en Puente Alto, generando esta reflexión a través de la música urbana y nos permite conversar y darnos cuenta de qué está pensando la juventud y nuestras niñeces respecto a este tema. Y a tu juicio, esa es la solución, no levantar las armas y declarar guerra a sangre y fuego, es hablar, es educación, es hablarle a nuestros niños respecto de esto está mal, veámoslo de otro lado. Eh, ir con otra, con otra tecla menos punitiva y más educativa. Por supuesto, eso creo. Yo lo creo fielmente. Creo que la solución nunca jamás va a ser más violencia. Creo que la violencia no se combate con violencia. Eso lo creo fielmente. Creo que la guerra del narco, o sea, no lo creo. Hay datos concretos que en la guerra contra el narco no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ahora, sí creo que la educación es una de las cosas que podemos tomar. Me parece que la educación es tremendamente importante, pero también son otros factores, ¿no? O sea, no es el único, ojalá que también fuera así, ¿no? Que con la educación pudiéramos lograr que dejara de existir la narcocultura. Tampoco creo que sea una solución fácil, creo que una solución, si tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar soluciones multifactoriales, ¿no? No podemos pensar que solamente hay un camino, pero sí creo que para esto tenemos que conversarlo. Por eso me parece tan importante que Mayola haya puesto la polémica en el centro, porque nos obligó a tomar posición y a conversar de un tema que en general no queremos conversar. Chile es un país que por lo general guarda los problemas debajo de la alfombra, que tiene miedo al debate, que ha perdido el miedo a la polémica, o sea, que al revés, ha adquirido miedo a la polémica, que tiene miedo al enfrentamiento, a discutir y a tener ideas contrarias, cuando yo creo que es sumamente útil que tengamos ideas contrarias. Y ojalá que siempre conversáramos las cosas que nos parecen difíciles y complejas. Sobre todo es algo que nos afecta a todos y a todas en este momento y que parece que lo estamos totalmente evitando siempre.
no queremos conversarlo. Entonces me parece súper bueno que Mayol haya puesto en el centro de la polémica el tema de Peso Pluma porque nos hizo hablar también de nuestra música urbana, nos hizo hablar de las narcoficciones, se entendió muy mal el tema de la narcocultura y por eso creo que es importante también que establezcamos un diálogo productivo entre disciplinas, entre la sociedad civil y la sociedad política, que escuchemos a la gente que está viviendo este problema y que no nos encerremos, porque cada quien está como en su burbuja haciendo sus investigaciones, esto que dicen que en la academia le falta calle, me parece totalmente cierto en muchos casos, y también creo que a la calle le falta academia, y también creo que a los políticos les falta academia, y también les falta calle, o sea, creo que tenemos que establecer un diálogo que sea productivo porque es la única forma de encontrar soluciones. Entonces, creo que la educación es una de las soluciones, es algo que va a impactar positivamente y que creo que vamos a ver resultados si es que no, lo llevamos por el lado de la educación, pero no es la única forma. En los minutos que nos quedan, Ainhoa, quiero darte las gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación genial respecto de cómo mirar, de cómo mirar la narcocultura, de cómo mirarla desde el punto menos punitivo y más como sociocultural. Y antes de finalizar, quiero que hablemos de A punta de balas y excesos, marginalidad y narcotráfico en la literatura chilena, libro que está recién estrenado, que tuvo su lanzamiento en La Furia del Libro y editado por Editorial Usach. A grandes rasgos, qué nos podrías contar de eso? Ese es un libro que ya lleva muchos años, lo empezamos a pensar hace muchos años. Yo trabajo bueno, trabajo y trabajé en muchos fondesit con gente de la Universidad Católica, principalmente con Danilo Santos y con Ingrid Urgelles. Llevamos muchos años trabajando este tema de lo narco, pero desde el lado de la literatura. Ese era el anclaje que le dimos desde un comienzo. Yo me fui hacia las otras manifestaciones, más hacia lo sociológico, pero originalmente trabajábamos mucho desde la literatura. Entonces, este es un libro que está pensado prácticamente desde el primer proyecto que nos ganamos, que ya no sé, habrá sido el 2014, 2015 probablemente, ya no me acuerdo hace cuántos años trabajamos este tema, puede ser que antes incluso, seguro que fue antes, pero ya llevamos muchos años trabajando esto, entonces este libro lo que hace es condensar a bueno, nuestros principales hallazgos respecto a la narcoliteratura chilena, congrega a nuestros principales colaboradores también, cada quien tiene su capítulo en el libro, y tratamos de de mapear este fenómeno literario narcoliterario que se está produciendo en Chile. Esto fue una apuesta que nosotros en algún momento, te digo, hace muchos años atrás, que ya no me acuerdo hace cuánto, pero hace muchos años atrás, lo pensamos como, bueno, todavía en Chile no hay narcoliteratura, o parecía que no había, pero ya lo veíamos que había mucha narcoliteratura y este boom editorial que se dio principalmente en México y en Colombia con El Sicariato, que se le llamó la novela de sicario, con la narconovela, la narcoliteratura, como se llamó, como se lo bautizó en México. Y nosotros veíamos que en Chile ya iba a empezar a pasar este fenómeno. Y fue una apuesta arriesgada. Nos ganamos este primer Fondesit para verlo, para mapear lo que estaba pasando en Colombia y en México, pero pensando cómo vamos a anclar o qué va a pasar con Chile. Y desde ahí empezamos a trabajar con esto, entonces este libro es un poco resultado de estos tres Fondesit que hemos tenido, pensando a Chile como un lugar que parecía no tener nada en narcoliteratura y que de pronto hubo una gran proliferación de narcoliteratura, de muy diversa, de muchas zonas geográficas distintas y muy diversos géneros también. Entonces, esa es la idea de este libro, es mapear un poco qué pasó con la narcoliteratura chilena, desde algo que era muy ajeno a nosotros, que pasaba en Colombia, pasaba en México, hasta que llegó a Chile, y cómo llegó, por qué llegó, y cuáles son estas obras principalmente que se están produciendo en Chile respecto al narco. Excelente, ya cuando salga publicada esta conversación ya va a estar disponible en librerías o también ya la va a poder adquirir en la web de la editorial Usach. Ainhoa, volviendo a narcocultura, quiero, bueno, nuevamente reiterar con esta mirada quizás luminosa y humana y sociológica respecto de cómo mirar el tema de la narcocultura, cómo se está llevando el narcotráfico, cómo desde la historia, como vemos el narcotráfico como los varones en precario y los varones en propiedad,
eh, pero también, y un libro sumamente, quizás no sea la palabra correcta, pero un libro entretenido respecto de lo que está pasando hoy, de cómo miramos hoy nuestra crisis de seguridad, pero desde otro punto, desde quizás menos la alarma, desde lo menos punitivo, pero quizás de un poco más humano, de cómo se está llevando, de cómo se está ejerciendo este oficio, por tratarlo muy amablemente. Ainhoa, bueno, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. Muchas gracias, Humberto, por esta conversación. Creo que es súper importante que sigamos conversando este tema, que no nos gane el miedo. Y bueno, y el libro es una invitación, sí, a mirarlo desde otro lado, a pensar en otras alternativas que no tengan que ver con lo punitivo, sino más bien con soluciones que pasan por la educación, que pasan por utilizar los materiales de las narcoficciones para nuestro propio beneficio, para la reflexión, para la crítica, para conversar con niñeces y juventudes respecto a lo que está ocurriendo en la narcocultura y en Chile, en México, hacer las comparaciones también correspondientes. Y nada, o sea, creo que bueno, que ojalá que sea un libro que llegue a mucha gente. Eso es lo que a mí me gustaría. Y está todavía disponible en todas las librerías de Chile. Ainhoa Vázquez Mejía es autora de Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, libro editado por Paidós, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Ainhoa, muchísimas gracias. Muchas gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.